Dios te bendiga. Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Tratando, como siempre te digo, de aplicar a nuestra vida lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo anda tu paciencia? ¿Qué nivel de paciencia tenés en tu vida? ¿Te cuesta esperar o te domina la ansiedad? Abraham esperó 25 años desde que recibió la promesa de hacer de él una nación grande, hasta que nació su hijo Isaac. La promesa la recibió a los 75 años y a los 100 años Sara, su esposa, quedó embarazada y tuvieron a Isaac. Se cumplió la promesa. ¿Seremos capaces nosotros de esperar 25 años para que se nos cumpla la promesa? Yo espero que sea un poco antes, ¿no? No esperar tanto. Por ejemplo, José esperó aproximadamente 13 años hasta llegar a ser la mano derecha del faraón. O sea, desde que los hermanos lo vendieron como esclavo y luego entró a la casa de Potifar como esclavo, fue mentido por la mujer de Potifar, encarcelado, pasó tremendas cosas hasta que fue moldeado su carácter y al cabo de 13 años desde que había sido vendido llegó a ser la mano derecha de Faraón, el segundo de Faraón. ¿Habremos de esperar 13 años para que se cumpla? Moisés tuvo que esperar 40 años andando con el pueblo por el desierto, y un pueblo bastante difícil de soportar, hasta que pudieron entrar en Canaán. Y no por la mano de Moisés, sino que al final el que los introdujo fue el Señor, por supuesto, pero utilizando la vida de Josué. Jesús mismo esperó 30 años para que se consumara nuestra salvación. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tarda tanto en respondernos? Es la pregunta que nos hacemos cuando nos encontramos en una situación en la que necesitamos una rápida respuesta de parte de Dios. Muchas veces quisiéramos recibir todo en el mismo momento que lo pedimos. A veces pareciera que quisiéramos que Dios trabajara solamente para nosotros, para respondernos lo que queremos y en el momento en que lo queremos. Pero una de las características que Dios espera que desarrollemos en nuestra vida es la paciencia. Porque es la paciencia la que nos ayuda a mantener la fe en práctica. Esa fe que hablábamos en reuniones anteriores. Esa fe inquebrantable, esa fe firme. En que Dios, aunque tarde, va a responder. Y cuando hablamos de paciencia, hablamos también de saber esperar. De no precipitarnos, de no desesperarnos, sino de mantenernos en calma, aunque el panorama pinte mal, y aunque las olas se levanten y entren en nuestra barca. Solo cuando tenemos paciencia es que recibiremos la respuesta de Dios. Y esa respuesta, que no será quizá en el momento en que nosotros la planeamos, llegará en el momento en que Dios sí la planeó. Y será el momento oportuno. Porque Dios es el que maneja los tiempos. Y sus tiempos no son los nuestros. Sus tiempos son perfectos. Él no se precipita basado en las circunstancias, ni mucho menos tiene apuro para actuar. Él siempre se mueve en medio de la paciencia y según la fe de aquellos que confían en Él. Por lo tanto, cuando una persona tiene paciencia y su fe se ejercita, tiene que estar seguro que recibirá una respuesta de parte de Dios. Ahora, eso sí, debemos también saber aceptar la respuesta que Dios nos da. Puesto que el hecho de tener paciencia y fe no significa que siempre la respuesta será tal y como nosotros quisiéramos que fuera. A veces las respuestas de Dios requerirán de mucha madurez de nuestra parte para saber aceptarlas.
Quizá vos, hoy que estás viendo y escuchando estas palabras, te encontrás en un momento en donde te preguntás del por qué Dios todavía no te ha respondido. Y yo te invitaría a seguir teniendo paciencia y fe. Te animo a que no te precipites, a no pronunciar palabras que denoten enojo y mucho menos reclamo para Dios. Porque nuestra tarea como hijos e hijas de Dios es seguir creyendo. Y la tarea de Dios es actuar en el tiempo que Él considere adecuado. Y nuestra actitud ante la respuesta de Él tiene que ser respetuosa y llena de sometimiento, porque entonces sí estaremos actuando de una manera que le agrade al Señor. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, que la desesperación provocada por la falta de respuesta no te lleve a tomar decisiones que a la larga te traerán consecuencias negativas. No te apures, no te apresures. En su lugar, seguí esperando. Y no permitas que las malas decisiones tomen el control de ese asunto que te aqueja. Al contrario, seguí confiando en Dios y dependiendo de Él, porque cuando haces eso, tenés que estar seguro, tenés que estar convencido, convencida, que sea cual fuere la respuesta, será lo mejor para tu vida. Y que la respuesta llegará. Por lo tanto, tené paciencia y fe. El salmista escribe en el Salmo 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudará. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Él no dice que fue rápida la respuesta. Dice que tuvo que esperar con paciencia que el Señor le diera la ayuda que necesitaba. Pero también dice que el Señor se fijó en él, oyó su clamor y le respondió. Y en el Salmo 27, versículo 14, escribe: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Desarrollaremos la paciencia? Quizá no sea necesario esperar 25 años, como Abraham, o 13, como José, ni mucho menos 40, como Moisés. Pero Dios tiene un tiempo para responder, y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto para nuestra vida. Por eso espera confiado, sin apresurarte a tomar decisiones de la cual luego tengas que arrepentirte. Confía y esperar, porque a su tiempo la respuesta a tu necesidad llegará. Amén. Lo creo. Y quiero comentarte que en la semana próxima, precisamente el miércoles 20 de octubre, tendremos una nueva reunión, un nuevo culto los días miércoles a las 20 horas, junto con aquellas personas que vienen al comedor a recibir sus viandas. Hasta ahora venimos dándole una palabra, un devocional, pero hemos decidido con el grupo de líderes tener un nuevo culto al Señor para que ellos también participen de esa reunión. Así que vamos a tener alabanza, adoración, predicación de la palabra y adoración al Señor, junto con la oración por las necesidades. Vamos también a orar por aquellas personas que vienen cada miércoles a recibir su vianda, para que no solamente se lleven el alimento físico, sino también que se lleven la palabra de Dios como el alimento para su espíritu, que los sustente y que les provea de todas aquellas cosas que están necesitando. Y como siempre, en nuestras reuniones habituales, los sábados a las 16 horas, merendero con los niños entre 4 y 11 años, y a las 18 horas, discipulados en grupos pequeños. Los sábados vamos a tener esas reuniones maravillosas en pequeños grupos donde estamos desarrollando en este tiempo una serie tratada sobre los dones del Espíritu Santo.
de 18 a 19 horas, una horita. Vení a compartirla, que va a ser edificante para tu vida. Y los domingos nos reunimos a las 10:30 para orar, luego a las 11 pasamos a la escuela bíblica para aprender la palabra del Señor, y a las 12 horas pasamos al Zoom de nuestra iglesia para alabar, adorar y recibir la palabra de Dios y rendirle el culto que el Señor se merece. Te esperamos. Todas estas reuniones se desarrollan en Salcedo 4030, barrio de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí te esperamos para conocerte y para que puedas compartir junto con nosotros un momento de comunión y, por sobre todas las cosas, un momento donde podamos adorar y bendecir a nuestro gran y buen Dios. Te esperamos. Serás muy, pero muy bien recibido en nuestras instalaciones. Dios te guarde y te bendiga.